Arturo, ¿por qué has dejado de cursar el año pasado? Estaba viendo que estaba inscrito el año pasado. Por un problema personal, ingeniero. Ah, Pero está sí bien, estaba para la promoción, el primer parcial, y bueno, después tenía un problema personal y tenía que dejar la facultad. está bien. Bueno. Bueno, estamos creo que en quórum. faltan, faltan un par más, pero bueno. Vamos arrancando porque si no nos vamos a extender en el horario y hay que tratar de ser puntual. Bueno. El tema entonces que vamos a ver hoy, vamos a comenzar a ver en realidad las uniones abulonadas, o mejor dicho, el tema de uniones. Hoy vamos a comenzar con lo que son las uniones abulonadas o con tornillo, digamos, como comúnmente la conocemos. Vamos a tener esta clase con el primer tipo de unión abulonada, del viernes que viene el otro tipo de uniones abulonadas y después vamos a pasar a ver las uniones con soldadura. Le decía yo la clase pasada, las clases conmigo van a hacer un pequeño repaso por ahí de los conceptos de teoría que van a aplicar en la resolución de los ejercicios. No es una clase teórica, sino un repaso de las cosas que vamos a verificar después en el ejercicio para que se entienda qué es lo que se hace en el ejercicio, ¿bien? Y por qué lo hacemos, ¿estamos? Porque si no, sería muy fácil darle una recetita, digamos, de cómo se resuelve en cada caso, pero bueno, la idea es que aprendamos por qué cada cosa, ¿bien? Entonces vamos a ver esos conceptos generales, resumidamente, y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de medios de unión, decimos que, o generalmente, para estructuras metálicas, las distintas partes se ejecutan en taller y luego se van a unir en la obra para conformar esa estructura definitiva, ¿bien? Entonces, la resistencia no solamente tiene que depender de esos elementos, sino también de las uniones que hagamos de esos elementos, ¿no? Por eso es que son tan importantes, sobre todo en las estructuras metálicas, ¿no? O sea, uno en las estructuras de hormigón armado ya las uniones se dan por el mismo hormigonado, digamos, y quedan monolíticamente unidas, columnas, vigas, losas, tabiques o lo que estemos construyendo, ¿bien? Obviamente dentro de las uniones o de los nudos hay que respetar ciertos detalles de estribo, de cómo pasan las armaduras y demás, pero es como que se resuelve todo en la misma ejecución, en el mismo hormigonado, ¿bien? En cambio las estructuras metálicas por ahí requiere un poco más de detalle en ese sentido, porque hay que hacer todo un diseño de esas uniones en función de las solicitaciones a las cuales está sometido. Entonces, también hay que hacer ese apropiado diseño y cálculo de las uniones para que toda la estructura sea resistente y no solamente los elementos aislados. Llamemos vigas, columnas, tensores, como sea. El estudio de esas uniones abarca como máximo 3 partes, digamos. Primero tenemos que analizar las partes afectadas de las barras que se unen, por ejemplo, en este caso que son un perfil doble T, o mejor dicho, dos perfiles doble T que están unidos, fíjense, con una chapa, una cartela, esta es una vista lateral y esta es un corte. Entonces hay que analizar lo que pasa, en este caso sería con el alma de los perfiles, o sea, esta chapa que tenemos acá, sería donde vamos a realizar esa unión. Puede ser en las alas también, las uniones en alas, o en las almas, como estábamos mostrando recién. Tenemos que analizar qué pasa con los elementos auxiliares, en este caso sería esta chapa que tienen ahí, tipo cartela de unión, ¿bien? Es un elemento auxiliar para poder unir esos dos perfiles. Tenemos cubrejuntas, chapas de nudo, en fin, eso vamos a ver más adelante cuáles son las distintas opciones que hay de elementos auxiliares. Y propiamente dicho, el medio de unión que vamos a utilizar. O sea, los tornillos, la soldadura, o bien, si estamos haciendo uniones con remache, hay que verificar o calcular, digamos, esos elementos. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de uniones, estamos hablando de todas estas partes. ¿Sí?
Si queremos hacer una clasificación de las uniones, podemos hacer una primera clasificación según el tipo de esfuerzo a la solicitación que deben transmitir esas uniones. Tenemos por un lado las uniones articuladas, ¿sí?, que solamente van a transmitir esfuerzo de fuerza axial o corte, ¿bien? Es decir, cuando hablamos de articulaciones, quiere decir que no esté impedido el giro, entonces no podemos restringir o absorber ningún tipo de momento flector, ¿bien? Por el otro lado, en el caso opuesto, están las uniones rígidas o empotradas, en las cuales tenemos, además del corte y la fuerza axial, también tenemos que resistir un momento flector, ¿bien? Y en el caso intermedio podemos tener uniones que son semi-rígidas, en los cuales se transmite corte y fuerza axial, pero el momento va a ser proporcional al giro que permite esa unión, ¿bien? Pero bueno, eso es un poquito más elaborado, digamos, ese tipo de detalle. Pero bueno, cualquiera sea el caso, y esto yo les mencionaba ya la clase pasada, lo que nosotros supongamos en el análisis, bueno, el modelo de cálculo que estamos usando, eso se tiene que mantener en la obra. Entonces, si nosotros diseñamos una unión, o la calculamos, o la proyectamos como una articulación, en la obra se tiene que materializar como una articulación. ¿Bien? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si no? A ver, Franco Sant, Ingeniero, ¿cómo está? muy bien usted. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa si vos, en tu cálculo, en tu modelo de SAP o el programa que te guste, has supuesto un apoyo articulado en una columna y en realidad después lo haces empotrado? Corro el riesgo la flexión del material, del bulón, ¿Cómo, perdón? la fricción y el corte. ¿Qué va a pasar? O sea, no es, como al no estar articulado y estar empotrado, o sea, hay tensiones distintas. Bien. Fundamentalmente, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a cambiar radicalmente? ¿Qué esfuerzo? El esfuerzo de tracción. Va a tener momento. El momento. Sí. Cuando vos tenés una articulación, puedes girar libremente y no se va a transmitir en ningún momento. Si vos lo empotrás al apoyo, vas Ahí a tiene un tener que momento aplicado. resistir un momento. ¿Cómo? Un momento aplicado, digamos, ahí en el abulamiento. ¿A dónde, perdón? Un momento aplicado, digamos, ahí en la articulación esa. No es una articulación, justamente. Está Claro, bueno, empotrado. si es que no estaría articulación, el empotramiento, digamos. Ujú. Está bien. Bueno, entonces, si vos supones una situación de articulación y después lo haces empotrado, vas a estar restringiendo el giro, te van a aparecer momentos que no los tenían en cuenta en el cálculo. ¿No? Sí. Por eso es importante que uno en el análisis o en el cálculo, digamos, la hipótesis que uno tenga en el análisis del cálculo se mantengan después en obra. Otra clasificación que podemos hacer de las uniones, tenemos lo que se llama uniones clásicas, que son las uniones con remaches, o las uniones con tornillos comunes. El tornillo y bolón es lo mismo, ¿sí? En este caso las clásicas se refiere a los tornillos comunes, calibrados, vamos a ver cuáles son. Y las uniones modernas, que justamente han surgido en los últimos años, digamos, son más recientes, digamos, que estas de arriba, son las de tornillos de alta resistencia y las uniones con soldadura. ¿Bien? Entonces, vamos a ver hoy este tipo de uniones que son, o mejor dicho, las uniones que podemos hacer con estos tornillos y eventualmente con estos de alta resistencia. ¿Cuáles son las ventajas de las uniones abulonadas o con tornillos? Tienen buen comportamiento frente a distintos tipos de solicitaciones, son simples para ejecutarlas y son, por lo general, se hacen con mayor velocidad, ¿sí? Esto es importante, no requieren una mano de obra especializada, ¿sí? Muchas veces para las uniones soldadas uno necesita, digamos, una persona que sepa soldar, ¿sí? En cambio, ajustar un tornillo y una tuerca es un poquito más simple. Se utilizan herramientas que son más simples y económicas, ¿bien? Y me permiten
justamente nos dan la posibilidad de desarmar esa unión y de desmontar las estructuras, ¿bien? Sin producir roturas, ¿sí? En el caso de la soldadura, uno tiene que destruir esa soldadura para poder desarmar la estructura. Entonces, esa es otra ventaja que tienen las uniones abulonadas, y también tienen un buen comportamiento ante cargas dinámicas, ¿bien? O sea, se comportan bien. ¿Cuáles serían las cargas dinámicas, por ejemplo? A ver, Chocobar, Francisco. Sí, profe. ¿Cuáles serían cargas dinámicas? ¿Tenés cámara, Francisco? Sí. Carga dinámica. La sobrecarga de uso. Un viento, un sismo. Uh-huh. Viento y sismo, sí. La sobrecarga de uso, ¿por qué sería dinámica, digamos? Y, y bueno, no sé, en una estructura se suben, está planeada para 4 personas y se hacen una fiesta en un entrepiso y bueno, ahí se transforma en una sobrecarga dinámica, en una carga dinámica. ¿Qué significa que sea dinámica una carga? O Que algo se está dinámico. moviendo, ¿Cómo es dinámico? que se está moviendo. Por ahí va, digamos, no es que se mueve, pero que cambia. Que tenga variación en la Puede cambiar. aplicación de tiempo, ¿Cómo, perdón? que tenga como una variación en los distintos esfuerzos que actúan. Una variación con el tiempo, digamos. O sea, cuando pasa el tiempo, varía, de alguna forma. Eso es lo que conocemos algo es dinámico cuando cambia a lo largo del tiempo. La Por sobrecarga de ejemplo, uso, como vos decís, ingeniero, sí, podría ser también una tribuna en el hecho de las personas saltando, por ejemplo, ¿verdad? sí. A ver, espera un segundo porque está haciendo eco y cambia el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ahí está. Bueno, una carga de una tribuna, sí, es una carga dinámica. Justamente cuando calculan tribunas de estadio, se tiene en cuenta ese efecto dinámico de impacto cuando salta la gente. ¿Bien? Se amplifica la carga, que sería, no es lo mismo que esté toda la persona quieta a que empiecen a saltar. ¿Sí? Se suele tomar factores de amplificación para tener en cuenta ese efecto. ¿Bien? Bueno, las uniones abulonadas entonces se comportan bien ante ese tipo de cargas dinámicas, ¿sí? Que puede ser de viento o cargas de impacto de algún equipo, digamos, que haga que mueva la estructura. Tienen buen comportamiento las uniones abulonadas frente a las soldadas. Bueno, ¿cuáles son las características de los bulones? Esto me imagino que lo saben, si alguna vez han atornillado un tornillo, tienen digamos, la cabeza hexagonal con un vástago que tiene una longitud roscada, ¿sí? Llamamos la rosca, digamos, el tornillo, y que se ajusta, bueno, se pone una arandela y se ajusta con una tuerca. ¿Bien? Esa es la forma. ¿Y por qué no? Esto es importante, el tema de la longitud roscada, porque después las verificaciones que hagamos en el tornillo van a cambiar o va a influir si nosotros analizamos lo que pasa en esta parte en esta sección del tornillo o en esta sección. ¿Bien? ¿Cuál les parece que va a ser más desfavorable? A ver, eh, Cruz, Tamara Cruz. ¿De la longitud, profe? ¿Cómo, perdón? ¿En qué sección te parece que va a ser más desfavorable que actúe una carga de corte, por ejemplo, en este tornillo? ¿En esta parte, digamos, el vástago o en la parte roscada?
De la rosca sería perfecto. Claro. ¿Por qué? Porque tiene reducida la sección. Exactamente. Ahí tenés menos sección, justamente por el trabajo que se hace de roscado, se pierde sección de acero, digamos, entonces la sección efectiva o neta es menor que en el vástago, ¿sí? Sin roscar. Bueno, ya lo vamos a ver en las verificaciones, que justamente se tiene en cuenta si el plano de falla coincide o no con la parte roscada. Bueno, otra cosa importante, cuando ya hablamos del cálculo de los bulones, de los tornillos, para empezar, para definir el diámetro, tienen esta expresión que es empírica, donde el diámetro del tornillo depende del espesor, del menor espesor de la chapa que yo voy a unir, ¿sí? Ese es el diámetro mínimo, digamos. Como es una ecuación experimental, y esto es válido la recomendación es válida para todas las ecuaciones empíricas que ustedes usen, tengan cuidado con las unidades. Bien, acá el diámetro va a ser en centímetros y el espesor que yo tengo que ingresar acá de la chapa que yo quiero unir también va en centímetros. ¿Bien? Porque muchas veces estas ecuaciones tienen factores o constantes que son válidas para esas unidades. ¿Bien? Y bueno, eso anótenlo para tener en cuenta. Otra cosa importante es qué cantidad de tornillos yo puedo disponer en una misma fila. Se recomienda, o el reglamento en realidad lo recomienda, colocar como máximo 5 bulones en una misma fila para suponer que la distribución de las tensiones es uniforme. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las tensiones en realidad, lo que pasa realmente es que tiende a concentrarse, digamos, en los tornillos que están en los extremos. ¿Sí? El primero y el último tienden a ser mayores los esfuerzos. ¿Bien? Entonces, si nosotros colocamos muchos tornillos en una fila, esta variación va a ser muy, muy marcada, ¿sí? Y no vamos a poder suponer una distribución uniforme como después en el cálculo lo suponemos. ¿Bien? También influye, obviamente, el espesor de la chapa en el esfuerzo que va a tener el tornillo. ¿Bien? Entonces, bueno, los tipos de bulones que vamos a utilizar van a ser los bulones comunes calibrados o los de alta resistencia. ¿Bien? Los comunes calibrados se usan para las uniones tipo aplastamiento, que son las que vamos a ver en la clase de hoy. Se fabrican con acero A36 o F24 y en general vamos a usarla en estructuras convencionales, sencillas, sometidas a cargas estáticas. ¿Bien? Los bulones de alta resistencia se utilizan para las uniones antideslizantes, que le llamamos deslizamiento crítico, y también se pueden utilizar para el tipo aplastamiento en algunos casos particulares. ¿Bien? Y estos aceros, como su nombre lo indica, tienen mayor resistencia, por eso de alta resistencia, entonces se fabrica con otro tipo de acero, que son de acero al carbono templado o con aceros aleados. ¿Bien? Acá una duda. Sí. ¿Qué sería una unión antideslizante? O sea, ¿dónde vería yo, por ejemplo, en la vida real eso? Ya te voy a mostrar cuál es la diferencia entre una unión tipo aplastamiento y una unión antideslizante. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue. El funcionamiento es totalmente distinto y te vas a dar cuenta por los tipos de tornillos que se utilizan. En las uniones antideslizantes, sí o sí tenés que usar tornillos de alta resistencia. Bien, entonces si vos ves en una unión que hay tornillos comunes, seguramente no es una unión antideslizante. ¿Estamos? Pero bueno, ya les voy a mostrar ahora en la diapositiva que siguen cuál es el funcionamiento de cada una, porque nada que ver, digamos, cómo resiste una a cómo resiste la otra. Bien, perfecto, bueno, gracias. De nada. Bueno, los tornillos comunes, los bulones comunes, como decía, tienen este tipo de acero, ahí tienen de datos, digamos, las tensiones últimas, o sea, la tensión de rotura y la tensión de fluencia. Tienen esta designación A307, después se le pone M16 o M20 según el diámetro, o sea, 20 milímetros, 16 milímetros. Y después tenemos los bulones de alta resistencia, con esta designación ASTM según IRAM, o ISO 8.8. Acá la diferencia entre estos dos
digamos, por ahí no es tanta en las tensiones, sí en cómo vienen los diámetros comerciales. En la ASTM vienen en pulgada y en las designaciones ISO vienen con designaciones en milímetros, esos tornillos. ¿Bien? Estos son otros tipos de tornillos de alta resistencia, bastante más resistentes. Fíjense que los tornillos comunes, por ejemplo, tienen una tensión de rotura de 370. Estos que veíamos recién, tensiones de rotura de 800, o sea, más del doble. Bien, este tiene 800. Y estos que son justamente de mayor resistencia todavía, llegan hasta 1000 megapascales de tensión de rotura. Bien, entonces, como ven, se nota el incremento de resistencia que tienen estos tornillos. ¿Bien? Y ahora vamos a lo que le decía recién, cómo funciona cada tipo de unión abulonada. Tenemos las uniones tipo aplastamiento, que funcionan, digamos, uno va a ajustar estos tornillos hasta que no tengan juego, ¿sí? Y la transferencia de esfuerzo, fíjense que acá están dos chapas que están traccionadas, entonces la transferencia de esfuerzo va a ser un aplastamiento, ¿sí? Una fuerza que aplasta al tornillo, ¿sí? Acá va a resistir por corte el tornillo en ese plano, ¿sí? Y en la chapa inferior también se da este efecto de aplastamiento, entonces por esa combinación se produce un efecto de corte en el plano transversal del tornillo, ¿bien? Esa es la forma o el funcionamiento que tiene las uniones tipo aplastamiento. Por el otro lado, las uniones antideslizantes o de deslizamiento crítico, lo que hacen es, se ajusta los tornillos hasta un 70% de la tensión de rotura. O sea, sería como un pretensado, digamos, que se hace en los tornillos, o sea, se los deja de tal forma que estos tornillos ajusten a las chapas que estamos uniendo, y la transferencia de los esfuerzos ya no es por aplastamiento como esta que teníamos arriba, sino que se produce por fricción entre las chapas. ¿Bien? Están tan ajustadas las chapas con esta tensión que le damos a los tornillos que quedan apretadas y, digamos, por fricción se transmiten los esfuerzos. ¿Se entiende eso o no? De nuevo, puede ser la del deslizamiento crítico. La del deslizamiento crítico, ¿qué es lo que hacemos? Se ajustan estos tornillos. Fíjate que acá tenemos una carga N, que no la tenías acá en el aplastamiento. ¿Bien? O sea, nosotros vamos a ajustar los tornillos. Una vez que los ajustamos, queda en tensión, digamos, el tornillo, y quedan ajustadas las chapas, o sea, quedan apretadas las chapas. ¿Se entiende eso o no? O sea, vas Claro, es como si ajustando lo el tornillo. estuviese ajustando y presionando, digamos, al tornillo. Exactamente. Se ajusta Ajá. el tornillo y vamos presionando las chapas. ¿Sí? Vamos ajustando las chapas a medida que vamos ajustando más los tornillos. ¿Bien? Entonces, ese ajuste que hagamos nosotros de las chapas me va a generar un efecto de fricción. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculaban la fricción? O la fuerza de fricción. No por Era por la normal. La normal por el coeficiente de fricción. por el coeficiente de Bien. roce, que depende del material, Exactamente. digamos. Mu por el esfuerzo normal. ¿Bien? O sea que la transferencia de la carga esta P se tiene que equilibrar con una fuerza de rozamiento. ¿Bien? Que va a depender de la rugosidad que tenga la chapa, ¿sí? Y de la fuerza N. ¿De dónde va a salir la fuerza N? Del ajuste que hagamos nosotros de los tornillos. ¿Bien? ¿Se entiende ahí o no? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, aquí está un poco lo que le decía recién. Son elementos de contacto firme para el tipo de aplastamiento. Solamente se ajusta el tornillo hasta que no tenga juego, digamos. ¿Y para qué tipo de uniones vamos a usar? Para uniones que estén solicitadas al corte, solicitadas a tracción o tracción y corte, pero en este caso vamos a utilizar, fíjese qué tipo de tornillos tendríamos que usar para eso. ¿Qué tornillos son estos? En milímetros. Alta resistencia. De alta resistencia.
Bien, estos son de alta resistencia. Cuando tengamos tracción o tracción combinada con corte, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, tenemos que utilizar ese tipo de tornillo. Bien, después la vamos a usar en uniones donde no se permitan o donde no se pueda aflojar tuerca, por ejemplo, las cargas vibratorias, como veíamos al principio, o que no tengan posibilidad de fatiga por carga cíclica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la fatiga del acero? Tenía que ver con el hecho de estar cargándolo y descargándolo constantemente, ¿verdad? ¿Está Así relacionado con es, eso? justamente. Carga cíclica quiere decir que va y viene, digamos, ¿sí? O sea, cambia de signo, digamos, cargamos, descargamos y vamos traccionando, comprimiendo, ¿sí? Que es lo que me imagino que alguna vez han hecho para cortar un alambre, digamos. Uno lo va de forma por un lado para el otro, llega a la fatiga y se rompe, ¿bien? Es el efecto de fatiga, ¿sí? Después tenemos las uniones de deslizamiento crítico o antideslizante. Ahí es lo que les decía recién, se ajusta esa fuerza, digamos, de ajuste de los tornillos, de tal forma que lleguemos a un 70% de la tensión de rotura de acero, ¿sí? De la FU esta que les mostraba recién. Esos tornillos se van a ajustar hasta un 70% de esa tensión. ¿Bien? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, así que no me voy a adelantar. Vamos al primer caso, que son las uniones tipo aplastamiento. En este caso, es más o menos lo que les comentaba, en una unión simple, traslapada se llama, que es una chapa encima de la otra, la queremos unir con este bulón, ¿sí? Entonces se produce ese aplastamiento de esta chapa en el bulón, tanto digamos, de la chapa superior acá arriba, de la chapa inferior acá abajo, entonces se genera tensiones, digamos, tensiones en las chapas y tensiones en el bulón, ¿sí? Entonces tenemos que verificar las distintas posibilidades de falla que existen, que se pueden presentar, digamos, en esa unión. ¿Cuáles van a ser? Tenemos la primera posibilidad de falla es que se corte el tornillo, ¿bien? Se corte en ese plano. La segunda posibilidad es la de desgarramiento de toda esta, digamos, si esta es la chapa superior, que está tratando de ir hacia la izquierda, ¿sí? Y este es el borde de esa chapa. Entonces, por efecto de esta fuerza, se puede llegar a fallar por desgarramiento. O sea, esta parte de la chapa se puede desprender. ¿Bien? Es el desgarramiento de chapa desde el bulón hasta el extremo libre, ¿sí? Otra posibilidad es que se aplaste el tornillo, ¿sí? Se deforme. Otra posibilidad que tenemos de falla es que haya un aplastamiento de la chapa, o sea, en vez de desgarrarse o de romperse por esas líneas inclinadas que tenemos acá, que tengamos un aplastamiento de la chapa en la parte posterior del bulón, ¿sí? O también se puede producir una rotura de la chapa misma, o sea, esta chapa que tenemos acá, al tratar de desplazarse hacia la izquierda, como nosotros hacemos un orificio para colocar el tornillo, estamos debilitando la sección, ¿sí? Entonces me queda menos sección que la que teníamos inicialmente, y es probable que pueda fallar en esos planos, ¿sí? En la sección neta. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Bueno. Después, si tenemos más de un bulón, digamos, en la misma fila, también se pueden producir desgarramientos entre bulones o aplastamientos entre bulones, ¿sí? Pero esas van a ser las posibilidades de falla, los modos de falla que podemos tener en este tipo de uniones, ¿bien? De ahí vamos a cuáles son las posibilidades de falla según la solicitación que tengamos. O sea, fíjense, por ejemplo, tenemos este perfil donde vamos a colgar algún equipo o alguna cara, lo que sea. Entonces vamos a tener unos tornillos que están traccionados, ¿sí? Solamente traccionados, tracción pura, digamos. ¿Bien? Por otro lado, podemos tener una combinación de tracción y de corte. ¿Cuándo sería? Por ejemplo, tenemos esta viga que está soldada a esta chapa de apoyo, que a su vez va a estar abulonada a una columna, ¿sí? Ahí estoy dibujando, bueno, acá estaría la otra por detrás con otro tornillo.
tendríamos 4 tornillos que van a estar sujetando esta placa de apoyo, y si nosotros tenemos un momento aplicado en la viga, vamos a tener los tornillos superiores traccionados, los tornillos inferiores comprimidos, ¿bien? Y también vamos a tener una carga vertical P, en la cual, que se va a dividir en los números de tornillos, ¿bien? O sea, vamos a tener una fuerza en cada uno de esos tornillos, que va a ser P sobre 4, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero. Bien. Entonces vamos a tener una fuerza de corte, que sería esta fuerza vertical que estamos Disculpe, ingeniero. aplicando. ¿Sí? O sea, la carga se lo va a dividir de acuerdo a la cantidad de tornillos que se encuentren, ¿verdad? Sí, A ver. exactamente. La carga vertical, esta que vos estabas aplicando, que sería la P, se va a dividir, en este caso en 4, digamos, ¿sí? P sobre 4, que iría a cada tornillo. La carga vertical. La carga... Pero ese sería el caso de que si tuviesen simétricos con respecto al eje, digamos, ¿o no? Sí. Si no estuviesen sí. equidistantes sería diferente la carga. Sí, Se la dividiría en 4. exactamente. Estamos suponiendo que la carga P actúa en el baricentro de la unión, digamos. Bien. ¿Qué pasa con el momento? Este es el momento M. Hemos dicho que vamos a tener tracción en los tornillos superiores. Esa fuerza T se va a dividir en ¿cuántos tornillos? ¿Dos? Se va a dividir en 2. Tenemos 2 tornillos en la parte superior y 2 tornillos en la parte inferior. O sea, 2 van a estar traccionados y 2 van a estar comprimidos. ¿Bien? ¿Está claro eso? Sí, por mi parte sí, digamos. Bien. Orellana. Sí, algo. Sí, ingeniero, por mi parte sí. Bien. Bueno, ¿quién ha dicho algo? Gonzalo, más o menos se entiende. Más o menos. No, acá se tiene que entender sí o sí todo 100%. ¿Qué es lo que no entendés? No, voy, tranquilo, cualquier cosa yo lo molesto. Bueno, no me molestan las consultas. ¿Ah? Desde ya. Así que prefiero que vayamos avanzando lento pero seguro. Bueno, entonces, vamos a ver justamente por qué estamos viendo este tipo de, o qué solicitaciones pueden actuar en la unión, porque después las verificaciones van a depender justamente de eso, de cuáles son los esfuerzos que van a estar actuando en esos tornillos. ¿Está claro? Después, cuando hablamos de los tipos de agujero que podemos disponer, digamos, en las uniones, tenemos los agujeros que son normales, ¿sí? O que son más ajustados, le llamemos, ¿sí? Circulares, en los cuales por lo general tenemos el diámetro del bulón más 2 milímetros, ¿sí? Por ahí para los diámetros más grandes se suele dejar un poquito más. Agujeros que son circulares con un diámetro mayor, que se llaman holgados. Agujeros que son ovalados cortos y ovalados largos, ¿sí? Estos tipos de agujeros se utilizan, digamos, no se puede utilizar estos dos tipos de agujeros en las dos chapas, ¿sí? Se utiliza en una sola chapa y lo que hace es permitir un cierto juego, digamos, a la hora del montaje, para prevenir, digamos, cualquier error o diferencia, digamos, que haya en obra y poder ensamblar esas partes, ¿bien? Bueno, aquí tienen una descripción de cada uno, que es más o menos lo que yo les he dicho recién. Después lo pueden repasar. Vamos al cálculo de las uniones. Eso es lo que yo le había dicho en la clase, no me acuerdo si ha sido la clase pasada o la primera, que va a ser el común denominador de todas las clases y todos los cálculos que hagamos. La resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida. ¿Bien? La resistencia de diseño, ¿a qué da igual? A ver, vamos a ver.
Galván Correa. Brenda Galván Correa. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Has ido a la primera clase? Creo que sí. ¿Estuviste en la primera clase? Llegué tarde. Bueno, no es lo primero que he dicho. Así que no creo que haya llegado tan tarde. Profe, Sí. ¿puede ser que es igual a las solicitaciones? No, las solicitaciones van de este lado. La resistencia requerida. Esta es la RU. ¿Sí? La resistencia de diseño, ¿de qué depende? De un factor que depende de lo que estemos calculando, ya sea flexión, corte, tiene distintos valores. Un factor phi. Claro, Bien. multiplicado por, y ahí sería la resistencia U, sería, ¿verdad? No, Nominal. la U es la requerida. La Nominal, perdón. Bien. Resistencia nominal. El factor phi, un factor de que es menor que 1, mayor que 1, Es menor que 1. menor que 1. Es de reducción de resistencia. ¿Bien? Y la nominal, ¿qué es? ¿De qué depende? Eso que no tiene que ver con el tipo de solicitación, si era tracción, compresión. Sí, va a depender del tipo de solicitación. Cuando hablamos de resistencia, esta R, hemos dicho que puede ser momento, esfuerzo normal o corte. O sea, vamos a tener momento de diseño, corte de diseño o esfuerzos normales de diseño. Por eso que hablamos, en forma general, hablamos de resistencia, pero puede ser cualquier tipo de esfuerzo. ¿Bien? La resistencia nominal que no vendría a ser con la cual nosotros diseñamos, la resistencia con la cual dimensionamos, mejor dicho. Bien, por ahí va. O sea, depende justamente de las dimensiones que tenga el elemento y del tipo de material. O sea, de la tensión de fluencia o de la tensión de rotura, depende de lo que estemos verificando. Pero de alguna forma me da, yo le había dado el ejemplo de una barra que está solicitada a tracción. Bien. Vamos a tener la T, estamos aplicando una carga TU, ¿sí? Y esa barra va a tener una tracción de una resistencia a tracción de diseño que va a depender de qué. De la sección. Va a depender de la sección, ¿sí? De la sección nominal, le llamemos, y Del material, digamos, del módulo de la elasticidad. tensión. De la tensión. El módulo de elasticidad en realidad te va a dar, lo vas a usar para calcular alargamiento, si querés. ¿Tiene que ver con la tensión de rotura? Con la tensión de fluencia o la tensión de rotura, depende hasta dónde lo queramos llevar a ese estado límite, digamos. ¿Bien? Pero va a depender del material. Va a depender de la sección, va a depender del material. ¿Bien? Esto, bueno, es función de todo esto. Bueno, ya he hecho mucho el garabato. Pero lo importante es justamente la resistencia de diseño va a depender del material, de la sección y del tipo de esfuerzo, digamos, que estemos analizando con ese factor de reducción de resistencia. ¿Estamos? Eso, de alguna forma, me está dando la capacidad que tiene ese elemento de resistir, pues el momento, corte, normal, y tiene que ser mayor o igual, esa capacidad tiene que ser mayor o igual a la carga que yo estoy aplicando, a la carga requerida. Puede ser un momento requerido, un corte requerido o un esfuerzo normal, atracción o compresión. ¿Bien? ¿Se entiende eso? González. Sí, que ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso es el ABC de toda la materia, así que tiene que quedar muy claro. Esto lo vamos a ver
como decía, en absolutamente todos los casos y verificaciones que vamos a usar y vamos a hacer. Bueno, entonces, en las uniones tipo aplastamiento, ¿cuáles son esas verificaciones o esas resistencias que vamos a verificar? Podemos hacer una verificación de resistencia a tracción, resistencia al corte, resistencia a tracción y corte que estén combinados, como lo que veíamos recién en este caso de los bulones con la viga, ¿sí? De esta viga. Aplastamiento en la chapa, ¿sí? O desgarramiento de la chapa, ¿sí? Los distintos modos de falla, cada modo de falla va a tener una verificación de este tipo. Una resistencia de diseño que tiene que ser mayor o igual que lo requerido. Entonces vamos a empezar con la primera, la resistencia a tracción. Tenemos, obviamente estamos hablando de resistencia a tracción del tornillo o del bulón, ¿sí? Entonces, la resistencia nominal va a ser la tensión de rotura por la sección transversal, digamos, neta del tornillo. Y ahí fíjense, ¿qué pasa? Si vamos a tomar en cuenta la parte con rosca, el área neta se reduce a un 75% del área bruta. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en principio. Esa sección roscada tiene una menor sección resistente, entonces vamos a tomar un 75% de la sección bruta como valor de área neta. ¿Bien? Después, para calcular, esto es la resistencia nominal o teórica que tendría ese tornillo, ¿bien? Ahora, para pasar a la resistencia de diseño, tenemos que contemplar el factor de reducción de resistencia, que para tracción es igual a 0,75, ¿sí? ¿Y por qué aplicamos ese factor de reducción de resistencia? ¿Recuerdan? Eso lo hemos hablado en la primera clase. ¿Por qué tendría yo que reducir, si yo ya sé que mi tornillo tiene 20 milímetros de diámetro con esa sección y el acero tiene una tensión última de 600 megapascales, 400 lo que quieran? Bien. ¿Por qué yo tendría que reducir ese valor de resistencia nominal con un factor phi? ¿Se acuerdan? Porque nosotros trabajamos en este dimensionamiento con las resistencias últimas, que es el cambio que hubo entre Sirsok y Sirsok, digamos. Bien, sí, pero no tiene que ver con eso en realidad. Porque vos ya estás en la resistencia nominal, estás trabajando con valores últimos. Fíjate, estás trabajando con la tensión última. ¿Con qué tiene que ver que yo reduzca la resistencia teórica que tiene el tornillo? Le hago una pregunta, a ver. ¿Todos los tornillos que ustedes compran son exactamente iguales? Será No. por las posibles fallas de fábrica, digamos. Sí, no sé si, bueno, falla, no te va a cubrir el 0,75, pero por ahí sí, errores, digamos, de milésima de milímetro en el diámetro, o la misma variación que tiene la resistencia del acero, o sea, el acero de un tornillo no es necesariamente el mismo que de otro tornillo, ¿sí? Tienen variaciones, recuerden como visto de las cámparas de Gauss, digamos, hay un valor medio y de ahí tenemos una variabilidad de posibles valores de tensiones, ¿sí? Entonces, esas incertidumbres en los valores teóricos o nominales hacen que tengamos que reducir la resistencia con estos factores. ¿Bien? Además de posibles errores que podamos tener en la ejecución, en el mismo cálculo que estemos haciendo, o en la suposición de cálculo, este factor phi tiene en cuenta todas esas incertidumbres y por eso que reducimos el valor teórico nominal para calcular el diseño. ¿Bien? ¿Estamos ahí? ¿Está claro? Sí. Ingeniero, Bueno, sí. eso sería por cuestión de seguridad, digamos, cuando se hace el cálculo, ¿verdad? Se reduce, se presupone, digamos, una resistencia y se le reduce por el tema de seguridad, ¿puede ser? Exactamente, justamente lo estamos haciendo por seguridad, para tener en cuenta todas las incertidumbres que hay, como les decía, respecto a los diámetros comerciales, a los
tipo de acero que tengamos en los tornillos que estemos usando, a las hipótesis de cálculo que estemos tomando cuando hacemos el diseño, a errores menores en la ejecución, ¿sí? También estamos cubriéndonos, digamos, o tomando un cierto... Una consulta, ahí al FI ese se lo representaba de otra forma, puede ser también, pues yo lo tenía como factor de seguridad, no sé si estoy confundido. Tipo como un MU, algo así, no sé si estoy confundido, pero... estás confundido en realidad con la Con las verificación, tensiones. con la forma de cálculo que se usaba anteriormente, que era con tensiones admisibles. Bien, vos tenías la tensión por ejemplo, la tensión admisible se tomaba como una tensión de fluencia dividida en un factor de seguridad, en un único factor de seguridad, que es más o menos parecido. ¿Qué es lo que pasa? Si vos volvés acá, estás aplicando un factor de reducción de resistencia de este lado, del lado de la capacidad del elemento, y las cargas le aplicas factores de mayoración. ¿Entendés? Entonces es como que estás aplicando por separado esos criterios de seguridad. ¿Entendés? Antes vos tenías un solo factor de seguridad, ahora estás reduciendo resistencia y mayorando carga. Bien. Para tener en cuenta una seguridad en el cálculo. ¿Bien? Pero bien. En eso es lo que se ha avanzado, digamos. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, entonces ahí reemplazando el valor de phi, reemplazando acá el área neta como 0,75, ahí coincide, 0,75 y 0,75, del área bruta, me queda esta expresión. Acá les hago la aclaración que esto que está dividido en 10 es por un tema de unidades, para que el resultado de la resistencia sea en kilonewton, las tensiones las ingresamos en megapascales y las secciones en centímetros cuadrados. ¿Bien? Por eso está dividido en 10 para que sea coherente con las unidades. Acá los valores de tensión neta, hay una tablita ahí en el reglamento, que está puesta acá en esta diapositiva, donde tienen los valores para los distintos tipos de tornillos, cuáles son los valores que puedo tomar de tensión neta. ¿Bien? No tiene sentido mucho que analicemos los valores, ya después vamos a ver los ejemplos. Después pasemos, recién lo que hemos visto entonces, la resistencia a tracción. ¿Bien? ¿Qué pasa con la resistencia al corte? Ahí va a depender de los planos de falla que tengamos, o los planos de corte que se produzcan. Entonces vamos a calcular la fuerza, la resistencia nominal de un bulón, ¿sí? De un tornillo, que va a estar dada por la tensión de corte, por la sección transversal, el área neta, digamos, del tornillo, por el número de planos, ¿bien? Por los planos de corte que tengamos. Aquí la resistencia de diseño, obviamente, vamos a multiplicar también por phi, también ahí coincide, de 0,75, igual que en caso de tracción. Y acá, como les decía, también tenemos dos casos, cuando la rosca está fuera de los planos de corte, o cuando la rosca no está fuera del plano de corte. ¿Bien? Entonces ahí, en el caso de que la rosca pase o que el plano de corte, digamos, atraviese una zona de roscada, bueno, aquí va a variar la sección transversal y va a variar la tensión de corte. ¿Bien? Pero bueno, ahí tienen esos valores. Disculpen, ¿qué? Sí. Ahí en esa imagen, no sé si... Sí. ¿De acá arriba? Sí, en esa imagen serían m igual a 3, en ese caso. M igual a 2, sí, porque en un bulón tenés dos planos de corte. Ah, bien. Bien. Bueno, acá entonces tienen en las dos diapositivas que siguen, tienen las distintas expresiones para cuando tienen la rosca fuera del plano de corte o la rosca dentro del plano de corte. ¿Bien? Ahí es muy parecido, digamos, la misma expresión, nada más que cambia F', digamos, y la tensión por efecto de la rosca. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando queremos verificar, cuando tenemos combinado, digamos, los esfuerzos de tracción y de corte? Ahí lo que hacemos es, una verificación a tracción, pero la tensión de tracción la vamos a afectar
con la tensión de corte que esté actuando. ¿Bien? Para eso tenemos que calcular una tensión de corte, que va a ser la fuerza justamente de corte en cada bulón, dividida en la sección transversal. Bien, acá, bueno, obviamente tenemos en cuenta no si está la rosca en ese plano. Y fíjense que esta tracción nominal, bueno, acá depende del tipo de tornillo que estemos usando y si la rosca está dentro del plano de corte o no. Pero en ese valor de FT que tenemos acá, se incorpora la tensión de corte, F sub B, que es la que calculamos así. ¿Se entiende? O sea, es una verificación de la tracción, pero la tensión de tracción la vamos a modificar de alguna forma para tener en cuenta el esfuerzo de corte que está actuando. Ya lo vamos a ver esto en el ejemplo igual. Y por último, las posibilidades de falla que le decía de aplastamiento o de desgarramiento, que serían estas que tienen acá. En ese caso, tenemos, bueno, para empezar el tema de aplastamiento, se calcula una resistencia nominal que tiene en cuenta una constante C por el diámetro del bulón, por el espesor de chapa y por la tensión de rotura ¿de qué? ¿De la chapa o del bulón? A ver. Tendría que ser de la chapa, ¿o no? A ver. ¿Quién ha dicho del bulón y quién dice de chapa? Yo digo de la chapa. Bien. ¿El bulón? Para mí de la chapa. Bien. Es de la chapa. Justamente, fíjense que lo que se está aplastando es la chapa. Bien. Eso es lo que estamos verificando, la deformación de la chapa por acción del aplastamiento que hay con el bulón. ¿Sí? Entonces, esa tensión FU va a ser de la chapa. ¿Sí? Y acá el factor C va a tomar distintos valores en función del tipo de agujero que tengan. ¿Sí? Bueno, eso tienen los valores que se usan. La falla por desgarramiento, que hemos visto, se puede dar entre dos bulones, ¿sí? O comúnmente en el último bulón que tengan con el borde libre de la chapa. ¿Sí? Normalmente van a ver que son fallas que se producen así, ¿sí? Con esta forma, ¿sí? Se desprende este extremo de la chapa, se desprende, pero para el cálculo nosotros por simplicidad, digamos, lo tomamos como lados así rectos, digamos, en sentido longitudinal. ¿Bien? Entonces la resistencia a ese desgarramiento va a estar dada por esa longitud, ¿sí? Esa longitud libre que tengamos hacia el borde. ¿Sí? O sea, mayor longitud, menor posibilidad de que falle por desgarramiento. ¿Bien? O sea, esa longitud por el espesor de la chapa me da una sección resistente al desgarramiento. ¿Bien? Entonces, bueno, acá tienen las distintas expresiones. Esta es la longitud mínima que uno puede tener desde el eje del tornillo hacia el borde libre, es 2,67 veces D, ¿sí? Ese es el valor mínimo. Ya vamos a ver después, más adelante, cuáles son las condiciones para la distancia entre tornillos entre sí, a los bordes y eso. ¿Sí? Eso es muy importante, como están viendo. O sea, la disposición que nosotros hagamos de los bulones va a condicionar la capacidad que tiene esa unión. ¿Bien? Entonces, ahí, bueno, fíjense que aparece el espesor de la chapa, esa longitud es menos D sobre 2, digamos, que sería la mitad del diámetro. O sea, estamos calculando esa longitud libre de la chapa hacia el borde. Y podemos tener tres casos, ¿sí? de resistencia nominal en función de cuál es el tipo de agujero, digamos, que tengan acá. ¿Sí? Aquí, bueno, tienen las distintas expresiones. Y algo que le quiero aclarar, o sea, la verificación de aplastamiento y de desgarramiento se hace simultáneamente, digamos. ¿Sí? Acá, fíjense que esta sería la resistencia nominal a desgarramiento, ¿sí? Pero no debe ser mayor que esta que sería la resistencia al aplastamiento. ¿Bien? Entonces, en una sola verificación, estamos verificando las dos posibilidades de falla: aplastamiento, y desgarramiento, que sería este. ¿Claro? ¿Está explicado o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Bueno.
Bueno, acá lo que le decía recién, tienen las distancias mínimas que hay entre tornillos, las distancias mínimas que hay hacia los bordes laterales o hacia los bordes libres. Bueno, esto después seguramente lo van a ver cuando hagan el diseño de las uniones, cuáles son esas distancias, ¿sí? Para poder configurar la unión de forma correcta, ¿bien? Aquí tienen las distancias mínimas y aquí las distancias máximas. ¿Por qué se limita? ¿Por qué limitamos la distancia máxima que puede haber entre un tornillo y el otro? Para prevenir que, digamos, que ingrese humedad, digamos, entre dos chapas, ¿sí? A ver si vemos un corte. Acá, por ejemplo, si nosotros separamos mucho un tornillo de otro, es probable que entre las chapas ingrese humedad, ¿sí? Y se produzca corrosión. O también, si están muy separados y esa chapa, en vez de estar traccionada, está comprimida, ¿qué problema podemos tener? Se puede dar un pandeo de la chapa. Bien. ¿Quién me ha dicho que era un pandeo? Bueno. Yo, barrio nuevo. Bien. Bien, barrio nuevo. Si está una chapa comprimida y lo estoy sujetando, digamos, en forma muy espaciada, en ese espacio se puede producir un pandeo de chapa. Exactamente. Bueno, vamos a ver después, también ese tema de pandeo es un común denominador que vamos a ver en muchas de las verificaciones que vamos a hacer. Es un tema que le tienen que prestar mucha atención. Bueno, vamos a ver un ejemplo, no sé cómo estamos con el horario. Bueno, estamos bien, queda media horita. Vamos a ver dos ejemplos. Este es uno como el que veníamos, le veníamos mostrando recién en los comentarios. Son dos chapas que están traslapadas y van a estar unidas por 4 bulones. Aquí tienen las distancias, ya está diseñada, digamos, la unión. Lo que queremos averiguar es cuál es la fuerza P sub D, digamos, o la capacidad de carga, la máxima tracción que podemos aplicar a esas chapas, ¿sí? para que resista y que resista la unión, ¿bien? O sea, lo que estamos queriendo averiguar en realidad es PU, que le estamos tomando igual a la de diseño, digamos, ¿sí? O sea, la carga requerida máxima que nosotros podemos tomar con la resistencia de diseño que tiene la unión, ¿bien? Acá como dato tienen que son agujeros normales y que la rosca está fuera de los planos de corte, ¿bien? Es decir, que la rosca estaría, bueno, por debajo de el plano de corte sería la interfaz, digamos, entre las dos chapas, ¿bien? Entonces la rosca está por fuera de ese plano. Bueno, los tienen de datos los tipos de acero de las chapas, los espesores, y aquí la distancia, y bueno, la ubicación de los distintos tornillos. Y acá tienen las características de los tornillos, de los bulones, que son de qué tipo, según lo que hemos visto. Son tornillos comunes. Comunes. Bien, tornillos comunes de 20 milímetros de diámetro, ¿bien? Son 4 tornillos de 20 milímetros de diámetro. Bien. Bueno, ¿cuáles van a ser las posibles fallas? Según lo que hemos visto, el corte del bulón, desgarramiento, aplastamiento y también eventualmente podría fallar la chapa, ¿bien? Bueno, este modo de falla no lo vamos a considerar ahora porque correspondería a elementos de atracción, que es un tema que vamos a ver después de los medios de unión, pero lo dejamos pendiente, digamos, para cuando veamos ese tema, ¿sí? Entonces vamos a ver estos 3 modos de falla que tienen acá. Vamos a ver qué pasa con la resistencia al corte. Hemos dicho entonces que la resistencia de un bulón, la resistencia de diseño, es el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal al corte, que era la tensión de corte por el área de la sección transversal. Acá hemos dicho que la rosca está fuera del plano de corte, bien, entonces vamos a tomar la sección completa para los 2 centímetros de diámetro. Ahí tenemos una sección de 3,14 centímetros cuadrados. Y los planos de falla, ¿cuántos teníamos? ¿Cuántos planos de corte? Uno. Exactamente, vamos a tener un solo plano de corte para cada tornillo. ¿Bien? Entonces, M va a valer va a ser 1,
y de ahí podemos calcular la resistencia de diseño al corte de un bulón, ¿sí? Si ustedes quisieran averiguar de toda la unión, ¿qué tienen que hacer? Multiplica por 4. Lo multiplicamos por 4, exactamente. Bien, esto va a ser 4 veces 33,1. Bien, o sea, ¿cuánto da eso? ¿Alguno calculado o no? 132,4. Bien. 132,4 kilonewton. Bien. Esa sería la resistencia de diseño total, digamos, al corte. ¿Sí? 132,4 es lo que resiste el corte. Vamos a ver qué pasa con el aplastamiento y el desgarramiento. Aquí había que hacer esta verificación. Aquí teníamos que ver, ¿se acuerdan? Si era según el tipo de agujero y según el tipo de solicitación. Bien. Entonces acá tenemos estas que serían las condiciones de desgarramiento y esta es la de aplastamiento. ¿Bien? Bueno, vamos a calcular, digamos, la resistencia de diseño va a ser el valor mínimo entre estas dos expresiones. ¿Bien? Fíjense que para el valor mínimo, si ustedes reemplazan acá esta LC, la distancia mínima que tienen puede ser la distancia del último bulón hasta el borde libre o la distancia que hay entre dos bulones, ¿sí? Hay que ver cuál es la menor longitud. Justamente la menor longitud me va a dar menor resistencia, ¿sí? Por eso que adoptamos la menor. Tenemos que comparar esas longitudes y ver cuál es la mínima, ¿sí? Acá la longitud mínima es la del borde, ¿sí? La del último bulón con el borde libre, que vale 2,9 centímetros, ¿sí? Y si hacen el cálculo, digamos, de lo que es la resistencia al desgarramiento y al aplastamiento, vamos a sacar que el menor valor es de 92 kilonewton, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia de diseño según los criterios de aplastamiento y desgarramiento? La total. ¿Cuánto va a valer? ¿92 kilonewton? ¿Cuánto, perdón? 92. Eso de uno, de un bolón. 368. 300, perdón la letra, 668 kilonewton. Bien. Esto es con aplastamiento y desgarramiento y esto es de corte. 132, 368. ¿Con cuál nos quedamos? A ver. La más chica. Uy, perdón. Lo pregunta con nombre, pero bueno. Ya has tirado una respuesta. Puede ser. A ver. Arce Bringas. Sí, con la menor porque es la más probable que falle. La que primero va a fallar, en realidad. La producir primero es. Exactamente. Vamos a quedarnos con la que tenga menor resistencia de diseño, la menor capacidad, ¿sí? Que es la que primero se va a producir. Antes de que llegue a fallar por aplastamiento y desgarramiento, va a fallar por corte. ¿Estamos? Entonces, esta es la carga máxima que podemos tomar con esa unión. Entonces, obviamente va a faltar ahí fíjense, bueno, está el cálculo, que nos quedamos con la de corte, ¿sí? Que es de 109,4. Obviamente va a faltar hacer la verificación de la chapa, que es lo que le decía, que es un elemento que está sometido a tracción, como para verificar que realmente esta es la carga máxima. ¿Bien? Bueno, ¿entendido eso? Antes de pasar al último ejemplo. ¿Podría explicar cómo sacó la distancia libre?
La Que distancia sacó libre. 2,9, sí, es Sí, ahí tenés, vamos a ver acá en el enunciado, vos tenías la distancia, perdón, la distancia entre el último, entre el eje y el borde libre es de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces estamos haciendo 4 centímetros menos el radio, digamos, del bulón. Perdón, perdón, acá estoy tomando 2,2 porque es el agujero tiene 2 milímetros más que el bulón. ¿Sí? El bulón es de 2 centímetros, entonces el agujero es 2,2. ¿Bien? Dividido en 2, te da 1,1. 4 menos 1,1 te da 2,9. ¿Sí o no? Bueno, nada. Bien. Fíjense, esto es importante, en eso anótenlo, no sé si ya lo han impreso este apunte, pero siempre, en el caso del corte, usamos las tensiones de los tornillos, ¿sí? Porque justamente estamos verificando el corte en el tornillo o en el bulón. En el caso de aplastamiento y desgarramiento, estamos verificando lo que pasa en la chapa, entonces las tensiones son las que corresponden a la chapa, ¿bien? Por eso la chapa tiene una tensión, es un acero F24, entonces ahí vamos a tener que ver cuál es la tensión última, de dónde salía esto, ¿se acuerdan? Clase 1, ahí tienen el PDF de la clase 1. ¿De dónde salía? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo obtenemos la tensión de rotura de la chapa? ¿Cómo sacamos este valor? FU. ¿Eso depende del material por los ensayos? Sí, pero digamos, no va a hacer un ensayo cada vez que tengas que calcular una unión. ¿De dónde la vas a sacar? ¿De las tablas del fabricante? En realidad hay unas tablas, si vos te fijás en el PDF que les mandé en la primera clase, donde hablamos de las propiedades del acero. Voy a compartir eso, así les muestro ahora y no queda en el aire. Ahí está. Esta tablita que les había mostrado en la primera clase, están los distintos tipos de acero. Fíjense que esta corresponde a perfiles, esta tabla, y esta tabla corresponde a chapas. ¿Bien? Para un acero F24, para espesores menores a 100 milímetros, tenemos entre 360 a 570 megapascales de tensión de rotura. ¿Sí? Nosotros estamos tomando, a ver, vamos a verlo acá. Acá estamos tomando 370, un poquito más que la mínima, que era 360. ¿Bien? Pero bueno, entonces la obtenemos de esas tablas, en función del espesor de la chapa. ¿Bien? ¿Claro? ¿Sí o no? Sí, que Bueno, ahí estaba viendo el chat que me han puesto área por módulo elástico. No sé qué ha querido decir Joaquín. Eso sí, cuando he preguntado de qué dependía la resistencia, o qué sería eso. Arce. No, nada. Estoy muteado yo, profe. No, lo que ha escrito en el chat, digo, que dice área por el módulo elástico. Ah, no, eso antes, hace 20 minutos cuando he preguntado lo de qué dependía la resistencia. Está bien.
Sí, en realidad sería por la tensión, en realidad. El área por la tensión. ¿Sí? El módulo elástico, siempre que usen el módulo elástico va a ser para calcular deformaciones, digamos. Sí, sí. O si podés calcular tensiones en función de deformaciones, digamos. Pero normalmente lo vas a usar para hacer cálculo de deformaciones. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ingeniero, disculpe. Sí. Lo que yo no entiendo es en el cálculo, ¿por qué dice que elige la menor porque es la primera que falla? Eso no lo estoy entendiendo. A ver, supongamos. A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar que sean? Vos tenés una... A ver, vos tenés... suponete que vas a comprar al súper, ¿sí? Y te dan... con un brazo vos tenés fuerza para levantar 10 kilos y con otro brazo tenés fuerza para levantar 5. ¿Sí? Bueno, ese no sería el mejor ejemplo, pero bueno. Si tenés que elegir, digamos, una carga de trabajo, ¿cuál va a ser? ¿Con cuál te va a quedar? Con la de 10. ¿Qué pasa con tu brazo que aguanta 5? No lo va a poder soportar la carga de 10. Bien. Ah, claro. A ver, Claro. demos Ahora otro sí. ejemplo porque ese no es medio rebuscado. En realidad vos tenés, te volvemos acá a los modos de falla. En la unión, esta que estamos viendo, estas son las posibilidades de falla, o sea, la posibilidad de que se rompa esa unión. Se puede romper la chapa, se puede cortar el tornillo o se puede romper la chapa de esta forma, desgarramiento o aplastamiento, ¿sí? Aplastamiento es que se aplaste la chapa, ¿bien? ¿Cuándo vamos a considerar que falle la unión? Cuando falle cualquiera de estas, ¿sí? Bien, la que falle primero, ¿sí? Si falla cualquiera primero, va a fallar la unión, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces lo que estamos diciendo es que para el corte, mi unión me resiste 33 o algo así, era 33,1. ¿No? O 132, creo que eran de todos los bulones. ¿Así era? Sí, 132. Sí, 132. Bueno, 132 kilonewton. Me está diciendo, para corte aguanto 132. Y para desgarramiento y aplastamiento aguanto, ¿cuánto era? 600. 368. Bien. Entonces, ¿cuál es la que va a fallar primero? O sea, yo voy a empezar a incrementar esta carga, la carga P, 5, 10, 15, 20, va a llegar a 132 y ¿qué va a pasar? Se va a cortar el bulón. Sarmiento. ¿Qué Se pasa? corta. Se corta el bulón. Es decir, va a fallar la unión antes de que lleguemos a los 368 y falle por este tipo de... por desgarramiento, por aplastamiento. ¿Bien? ¿Está claro o no? ¿Por qué adoptamos lo menor? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Buenísimo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Estamos medio cortos, ¿verdad? Sí, quedan, nada, 10 minutitos. Bueno, en el segundo ejemplo, igual lo pueden ver después, tranquilo ustedes. Tienen dos uniones en realidad. Tienen un tensor, digamos, con una cartela que está vinculada a una columna. Tienen la unión del tensor a la cartela, ¿sí? Que es exactamente el mismo tipo de unión que hemos visto recién. Una unión de
chapas, ¿sí? Con estos perfiles, ahí la diferencia va a ser que cuántos planos de corte va a haber, en este caso, para un tornillo. Y 2. Bien, van a tener 2 planos de corte porque tienen 2 perfiles, ¿sí? Entonces, si ustedes atraviesan acá con un tornillo, van a tener 2 planos de corte, con la chapa, ¿sí? Ahora, en la unión B, que tienen acá, ahí sí va a aparecer otro esfuerzo, porque van a tener esta fuerza de tracción, se va a descomponer en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. Entonces ahí vamos a tener corte y tracción. Entonces ahí vamos a hacer la verificación, acá está lo de la conexión A, la unión B, ahí van a tener lo que decía, la componente vertical y la componente horizontal, que la vamos a tener que distribuir en la cantidad de tornillos que tengan. Acá fíjense que tienen 4 tornillos de un lado y tendrían 4 tornillos del otro lado de la cartera, por eso tienen 8 tornillos, ¿sí? Entonces descomponemos la fuerza según esta inclinación y la dividimos en la cantidad de bulones, ¿bien? Acá fíjense que la fuerza de tracción se divide igual en los 8 tornillos, ¿sí? No es el mismo caso que le mostraba al principio cuando tenían la viga, que tenían tracción arriba y compresión abajo, ¿bien? En este caso tenemos todos los bulones están traccionados, por eso que lo dividimos en los 8 tornillos, a la tracción la dividimos en los 8 tornillos. ¿Cómo se hacía la verificación? Era una verificación a tracción, en la cual calculábamos una tensión de tracción que tenía en cuenta la tensión de corte, ¿bien? Entonces calculamos la tensión de corte, que es el corte que viene en el área, eso lo tenemos que verificar que sea menor a phi por la tensión de corte, que es esta, o sea, y verificamos que es menor a phi por FB, y después calculamos esta tensión de tracción FT, ¿sí? En función de la tensión de corte FB, ¿sí? Y esto tiene que ser, acá fíjense que tenemos que tener en cuenta si estaba el plano de corte, atravesaba el rojo o no, y el tipo de tornillos, eso lo tenían de dato, he salteado un poquito en los datos con los tipos de tornillo y demás, pero bueno, ya después lo pueden repasar. Entonces calculamos con esta expresión la tensión de tracción, y con esa tensión de tracción calculamos la resistencia de diseño. ¿Bien? RD1, que me da un valor de 70,46 kN, y el que yo estoy aplicando, o la tracción requerida en cada tornillo, era de 52,4. ¿Sí? Entonces, estamos verificando que la resistencia de diseño es mayor que la requerida. ¿Bien? Bueno, acá obviamente habría que completar un detalle de la unión con la distancia de los tornillos, la distancia de los bordes y demás, pero bueno, eso ya también lo pueden ver con los datos que ya le había pasado antes. Bueno, ¿dudas? ¿Pueden prender las cámaras, por favor? Bueno, a ver. Bravo, Manuel. Presente. No te ve, ¿estás en cámara? Sí, estoy con la cámara encendida. ¿Estás con cámara? ¿Por qué no? Sí. Sé por qué esto nunca. A ver. Ahí creo que me muestra. Sí. Ahí está. Levanto la mano. Bien. Ahí estoy bien. Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo resumiría, cómo le explicaría a tus compañeros cómo funciona una unión tipo aplastamiento? Tipo aplastamiento. La que hemos visto hoy. Abulonada tipo aplastamiento. Te da una
Ahora sí. ¿Tenés el micrófono encendido o no? No te Sí, escucho. sí, estaba ahí haciendo, digamos, el análisis de la figura. En este caso sería que en sí las chapas son las que ejercen, digamos, el esfuerzo, más que el bulón, el aplastamiento. ¿Te parece? Trabaja más la Digamos, chapa que el bulón. viendo por el gráfico, por cómo actúan las tensiones, digamos. Ujú. Se aplasta. ¿Qué cosa aplasta qué cosa? Digamos, por lo que veo en la figura, las chapas, digamos, ejercen una cierta presión, digamos, sobre los bulones. Bien, Más que en bien. sí el bulón actuando en forma perpendicular, por decirlo así. ¿Cómo está resistiendo el tornillo en este caso? ¿Qué es lo que está impidiendo que esta chapa se vaya para allá y esta se vaya para allá? ¿O qué fuerza está actuando acá en el bulón? En el bulón, digamos, está actuando, la está comprimiendo a las chapas. Y las chapas lo que están haciendo es tratando de deslizarse, digamos, en movimiento. Ujú. Más o menos eso Lo es que lo hemos que estoy. visto, de los modos de falla. ¿Qué modo de Sí, falla puede tener el tornillo? ¿Qué le puede pasar al tornillo? puede sufrir corte. Que se corte. Exactamente. Sí, Ese es el esfuerzo que actúa en el tornillo. El esfuerzo de corte. claro, y de acuerdo a la sección, digamos, en la sección de la rosca sería, Ujú. digamos, por lo que sufre mayor, digamos, sufre el corte, por más, es la que mayor sufre el corte, digamos, la sección. Si vos tenés un mismo esfuerzo de corte en una Sí, menor sección, sí. ¿cómo será? ¿Va a ser más desfavorable o va a ser menos favorable? Digamos? O menos desfavorable, quiero decir. En una menor sección es más desfavorable el corte. Bien. Tenés menos acero para resistir corte. Exacto. La rosca. ¿Mm? Sí. Bueno, gracias. No, bueno. Barrio nuevo, Leonel, para cerrar. Sí, La de abajo, ¿cómo funciona? Es la que me voy a funcionaba, después bien. funcionaba por fricción entre las chapas, producto del tensionamiento que recibían los bulones al ajustarse. Bien. Excelente. Gracias. Ya. Ingeniero, Sí, me queda una sola duda del último ejemplo. sí. Cuando calculaba aplastamiento y desgarramiento, o sea, se hace un solo cálculo para las dos verificaciones. Ya vamos ahí. En realidad vas a calcular las dos cosas, digamos. Lo que tenés que cumplir es que la tensión es, ¿qué puede pasar, digamos? Que la resistencia al desgarramiento sea mayor que esta, digamos, ¿sí? Que la de aplastamiento, pero la que te manda es la mínima, digamos. Por eso que pone la Bien. resistencia de diseño va a ser la mínima entre esta y esta, digamos, en definitiva. Perfecto. Es más o menos el mismo criterio que hemos visto, que les decía acá, digamos, cuál es la que falla primero, la que tiene el menor valor, digamos. Bueno. ¿Listo? ¿No hay más dudas? ¿Están pensando en la pregunta o no tienen dudas? ¿Profe? Sí.
En caso de que no se cumpla esa desigualdad del último, ¿se modifican las dimensiones o las distancias entre los bulones para que se cumpla? En el caso que no se cumpla, no vas a tomar la mínima, digamos. ¿Sí? Es lo que yo decía. Si vos te sale que este valor es mayor que este, vas a trabajar con este, como resistencia de diseño. ¿Bien? Ok, gracias. ¿Sí? Pero si lo podés, si vos quisieras mejorar la resistencia de diseño, en cualquiera de los dos, digamos, si querés mejorar la resistencia al desgarramiento o al aplastamiento, podés modificar esa distancia para aumentar la resistencia de diseño. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas resistencias, digamos, si no te verifican, como vos decís, o sea, digamos, cualquiera va a sacar el valor mínimo, ¿sí? De la resistencia de diseño. Supongamos que esta sea menor que la de corte, ¿sí? O sea, como que la que mande es esta, ¿bien? Si esta resistencia de diseño es menor que la resistencia requerida, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente rediseñar, ¿sí? Rediseñar, aumentar esta longitud, aumentar el diámetro, para aumentar esa resistencia de diseño y que cambiemos el signo, ¿sí? Que sea la resistencia de diseño mayor que la requerida. ¿Bien? En eso sí es válido, digamos, el redimensionado. Bueno. ¿Otra duda? No sé si va a tomar asistencia o no. Pongan presente ahí en el chat. Igual creo que queda el informe de asistencia igual, pero el Teams me avisa, cuenta los minutos que me estoy conectado y cuenta los ustedes, todo. Tienen todas las estadísticas en tiempo real. Bueno, chicos, listo, entonces pongan el presente en el chat y bueno, ya en principio, bueno, si van a tener clases virtuales ya seguramente el otro viernes, probablemente sea virtual, ya lo voy a confirmar igual. ¿La clase que tienen después de análisis 2 también la van a tener virtual o no? ¿El otro viernes? Eso ya no sabemos, ingeniero, eso nos dicen sobre la marcha, digamos. Está bien. Bueno, ya le voy a confirmar. Si me autorizan de nuevo, hacemos virtual. Pero la verdad que, si es por mí, no me gustan las clases virtuales. Prefiero mucho más la presencial, pero bueno. Bueno, chicos, buen fin de semana. Buenas noches, Bueno, muchas gracias, ingeniero. Igualmente, Buenas ingeniero, noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Chao, buenas noches.